Nos adentramos en un evento de la Revolución Mexicana, Ajá, que tal vez no sea tan conocido, pero créanme, claro. es fascinante. El combate del Carrizal. Así es, un evento que muchas veces, fíjate, queda en la sombra Mm, de otras batallas más grandes de la Revolución, sí, pero que nos da una idea muy clara de la compleja relación entre México claro. y Estados Unidos en esos tiempos tan turbulentos. Tenemos un relato detallado de la batalla desde una página web de Historia Militar Mexicana. Ajá. Y la verdad es que la historia tiene sus giros inesperados. Uy. Prepárense porque esto no es una simple clase de historia. Para entender bien el combate del Carrizal, primero tenemos que situarnos en el México de 1916, Ok. un país en plena revolución, Sí. con tensiones al rojo vivo con Estados Unidos. Uf. Y para acabarla de amolar, las incursiones de Pancho Villa al norte. Ah, sí. Sí, Las famosas razzias de Villas. exactamente. Esas incursiones, por cierto, para que quede claro para nuestros escuchas, Ajá. eran ataques rápidos y sorpresivos. Ujú. Y la verdad es que causaron un gran revuelo en Estados Unidos. Exactamente. Y el punto culminante de estas razzias fue el ataque a Columbus, Nuevo México. Sí. Este evento obligó al presidente Woodrow Wilson a responder con la llamada expedición punitiva. Ajá. Básicamente, era una fuerza militar con la misión de capturar a Villa. Wilson estaba bajo una presión enorme por parte de la opinión pública estadounidense, Claro. que exigía una respuesta contundente, imagínate. Uf. Pancho Villa atacando el territorio estadounidense. Sí. Tenía que hacer algo, ¿no? Claro. Y Wilson envió al general John J. Pershing Ajá. y a sus tropas a México con el objetivo de atrapar a Villa. Y aquí es donde entra en escena el general Félix Uresti Gómez y sus tropas mexicanas. Exacto. Uresti Gómez y sus hombres estaban cerca del Carrizal, Chihuahua, Ajá. cuando se toparon con las fuerzas estadounidenses. Y ahí se armó la gorda, porque las negociaciones para permitir el paso de las tropas americanas fracasaron. Uy, uy. Imagínate la tensión. Un choque de órdenes total. Sí. Los estadounidenses decían que estaban persiguiendo bandidos, Ajá. mientras que las tropas mexicanas tenían órdenes de impedir su avance. O sea, dos ejércitos frente a frente. Sí, y En territorio mexicano, en territorio mexicano. con órdenes completamente opuestas. Imagínate. ¿Qué podía salir mal, verdad? Y a pesar de que los mexicanos estaban en desventaja numérica, Sí. las tropas lideradas por el teniente coronel Genovevo Rivas Guillén lanzaron una audaz carga de caballería. Increíble. ¿Te imaginas esa escena? Uf. Una carga a caballo, el polvo, el ruido de los cascos, los gritos. La batalla fue feroz, sin duda. Ajá. Pero la clave de la victoria mexicana estuvo en la precisión de sus ametralladoras. Espera. ¿Me estás diciendo que los mexicanos, Sí, con menos hombres, con menos hombres. lograron derrotar a los estadounidenses en el Carrizal? Así es. Y no solo eso. No. Varios soldados estadounidenses fueron capturados. ¡Wow! Esto sí que no me lo esperaba. Lo más interesante es que los primeros informes que recibió el presidente Wilson fueron inexactos, ¿En serio? indicando que los mexicanos habían iniciado el ataque. O sea que Wilson estaba recibiendo información falsa. Exactamente. Y esos informes distorsionados lo llevaron a considerar una ocupación a gran escala del norte de México. Imagínate. Es que de verdad la situación se puso al rojo vivo. Claro. Si Wilson hubiera decidido invadir, ¿quién sabe qué había pasado? Uf, quién sabe. Afortunadamente la verdad sobre lo que pasó en el Carrizal finalmente salió a la luz. Y eso evitó una escalada mayor del conflicto. Pero, aunque no hubo invasión, Ajá. el combate del Carrizal sí que complicó las cosas entre México y Estados Unidos. Es curioso, ¿no? Porque a primera vista uno pensaría que una victoria militar fortalecería la posición de México frente a Estados Unidos. En teoría sí, Ajá. pero la realidad es que las cosas no son tan sencillas. La victoria en el Carrizal, más que ayudar, lo que hizo fue aumentar la desconfianza y la tensión entre los dos gobiernos. ¿Y eso por qué? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, por un lado, la opinión pública estadounidense estaba indignada por la derrota de sus tropas en territorio mexicano. Claro. Imagínate la presión que eso generó sobre el presidente Wilson Sí. para que tomara medidas más drásticas. Claro, ya habíamos comentado que Wilson incluso llegó a considerar una ocupación a gran escala del norte de México. Exacto, y aunque al final no se llevó a cabo la sola posibilidad de una intervención estadounidense de esa magnitud, dejó una marca profunda en la psique mexicana. Es comprensible, la amenaza de una invasión siempre genera un sentimiento de vulnerabilidad, incertidumbre. Por otro lado, el gobierno mexicano, a pesar de la victoria en el Carrizal, se encontraba en una posición muy delicada.
La Revolución Mexicana aún estaba en pleno apogeo, el país estaba dividido y debilitado. Claro. Imagínate enfrentarse a una posible invasión estadounidense en esas circunstancias. Hubiera sido un desafío enorme sin duda. Claro, por eso el gobierno de Carranza, a pesar de su discurso nacionalista, tuvo que actuar con cautela y buscar una solución diplomática al conflicto. Y hablando de diplomacia, ¿cómo se desarrollaron las negociaciones entre México y Estados Unidos después del Carrizal? ¿Hubo algún avance significativo? Las negociaciones fueron largas y tensas. Cada país tenía sus propias exigencias. Estados Unidos quería garantías de seguridad en la frontera Sí. y el fin de las incursiones de Villa, Claro. mientras que México defendía su soberanía e independencia. Una situación complicada que requería un equilibrio muy delicado entre la firmeza y la diplomacia. Exactamente. Y en medio de todo esto, el combate del Carrizal se convirtió en un símbolo de la resistencia mexicana frente a la injerencia estadounidense. Un punto de inflexión que fortaleció el nacionalismo mexicano y la determinación de defender la soberanía del país a toda costa. Precisamente, y aunque la expedición punitiva de Pershing finalmente se retiró de México en 1917, el legado del combate del Carrizal se mantuvo vivo en la memoria colectiva. Un recordatorio constante de la importancia de la unidad nacional frente a las amenazas externas. Y un ejemplo de cómo un evento aparentemente aislado puede tener repercusiones profundas y duraderas en las relaciones internacionales. Sin duda un capítulo fascinante de la historia de México, que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones entre países vecinos con historias y realidades tan diversas. Y a comprender cómo eventos del pasado pueden seguir influyendo en el presente. Totalmente de acuerdo, pero antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría retomar la pregunta que planteaste al final de la primera parte. Sí. ¿Cómo este evento moldeó la identidad nacional mexicana y la percepción de Estados Unidos? Buena pregunta, es un tema complejo que requiere un análisis a fondo. Para empezar, el combate del Carrizal reforzó la imagen de Estados Unidos como una potencia imperialista con intereses expansionistas en la región. Esa percepción de Estados Unidos como una amenaza a la soberanía mexicana se ha mantenido presente en el discurso político y social a lo largo del siglo XX. Así es, por otro lado, la victoria en el Carrizal alimentó un sentimiento de orgullo nacional y reforzó la narrativa de la resistencia mexicana frente al poderío estadounidense. Es decir, el evento contribuyó a consolidar una identidad nacional basada en la defensa de la soberanía y la independencia. Exacto, el combate del Carrizal se convirtió en un símbolo de la valentía del pueblo mexicano y su capacidad para enfrentar a un enemigo poderoso. Un episodio que, a pesar de su brevedad e intensidad, dejó una huella profunda en la historia de México y la relación con su vecino del norte. Y que nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la historia y las relaciones internacionales. Retomamos nuestra inmersión profunda en el combate del Carrizal. Habíamos estado analizando cómo este evento, a pesar de ser una victoria militar para México, tuvo repercusiones profundas y duraderas en la relación con Estados Unidos. Y también cómo este evento moldeó la identidad nacional mexicana y la percepción hacia Estados Unidos. Exacto. Y lo que me parece fascinante es que más allá de la política y la diplomacia, el combate del Carrizal también tuvo un impacto muy significativo en la cultura y el imaginario popular de ambos países. Así es, de hecho es un ejemplo perfecto de cómo un evento histórico puede trascender el ámbito político y militar. Claro. Y dejar una huella imborrable en la cultura y la identidad de un pueblo. ¿Y podrías contarnos un poco más sobre eso? ¿Cómo se reflejó el combate del Carrizal en la cultura mexicana, por ejemplo? Pues mira, en México la victoria en el Carrizal se convirtió en un tema recurrente en la literatura, la música y el cine. Se escribieron corridos que contaban las hazañas de los soldados mexicanos. Sí. Se pintaron murales que representaban la batalla. Claro. Y se filmaron películas que exaltaban la defensa de la soberanía nacional. O sea que el evento se transformó en una especie de mito fundacional que reforzaba el sentimiento de unidad nacional. Exactamente. El combate del Carrizal se integró al imaginario colectivo como un símbolo de la resistencia mexicana frente al intervencionismo estadounidense. Y ese simbolismo sigue resonando hasta nuestros días. Claro, porque al final del día la historia no se trata solo de fechas y batallas, sino de cómo esos eventos moldean nuestra identidad y nuestra forma de ver el mundo. Totalmente de acuerdo. Y en el caso de Estados Unidos, ¿cómo se percibió el evento? ¿Qué impacto tuvo en su cultura e identidad? Sí, es una buena pregunta, porque me imagino que para ellos la derrota en el Carrizal debió ser un golpe duro. Pues sí, en Estados Unidos la derrota en el Carrizal generó un sentimiento de frustración
y humillación. Claro. La prensa de la época criticó duramente la conducción de la expedición punitiva. Ajá. Y la falta de preparación de las tropas estadounidenses, incluso se cuestionó la capacidad del gobierno para defender los intereses del país. Es interesante cómo un mismo evento puede generar interpretaciones tan distintas en cada país. Sin duda, el combate del Carrizal se convirtió en un punto de divergencia en la narrativa histórica de ambos países. Para México fue una victoria que enalteció el espíritu nacional, mientras que para Estados Unidos fue una derrota que dejó una cicatriz en el orgullo nacional. Es un recordatorio de que la historia se construye a partir de perspectivas y experiencias diversas. Ajá. Y que no existe una única verdad absoluta. Exacto. Y también de la importancia de analizar los eventos históricos con una mirada crítica y contextualizada sin caer en simplificaciones o juicios anacrónicos. Sin duda, el combate del Carrizal, a pesar de su aparente lejanía en el tiempo, sigue siendo un tema relevante en las relaciones entre México y Estados Unidos. Es un evento que nos invita a reflexionar sobre los desafíos de la convivencia entre dos países vecinos con historias y realidades tan entrelazadas. Dos países que comparten una frontera, pero que también cargan con un pasado complejo y a veces conflictivo. Y a comprender cómo las acciones del pasado pueden tener consecuencias en el presente. Y cómo la memoria histórica puede influir en la forma en que nos relacionamos con el otro. Absolutamente, el combate del Carrizal es un recordatorio de que la historia no se limita a fechas y batallas, sino que se trata de un proceso vivo que sigue moldeando nuestras sociedades. Una lección fundamental para entender el presente y construir un futuro más justo y equitativo basado en el respeto mutuo y la comprensión de nuestras diferencias. Y con esta reflexión concluimos nuestra inmersión profunda en el combate del Carrizal. Muy bien. Esperamos que este viaje les haya brindado una nueva perspectiva sobre este evento histórico y sus implicaciones. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión en la historia. Nos vemos en la próxima.